Did you know that flamenco music was already composed in the 19th century in France? Many French people composed flamenco pieces, but today we are going to focus on Paul Lacombe, a lover of Spanish music. In episode 58 of the podcast Forgotten Sounds of Flamenco, we will review the life and the flamenco work of Paul Lacombe, and we will listen to some of his flamenco compositions. Sounds that once were listened. Sounds that once were enjoyed. Sounds that once were danced. Sounds relegated to oblivion. And yet, there is still something we can do for them. Let us summon them. Let us summon them. Welcome to the podcast Forgotten Sounds of Flamenco. My name is José Miguel Hernández Jaramillo, and I invite you to join me in this journey through the sounds, stories, places, and characters that brought 19th century flamenco to life. Hola, ¿qué tal? Yo muy contento que estés aquí en una nueva aventura por el desconocido aún flamenco del siglo XIX, del que estuve hablando hace un par de semanas en una conferencia en el pueblo de Palomares del Río, muy cerquita de mi ciudad, de Sevilla, en la tercera edición del festival Guirijondo, dedicado en esta ocasión a Francia. Desde aquí quiero agradecer de nuevo a la organización por haberme invitado, a su director Manuel Borque y al Ayuntamiento de Palomares del Río por esta iniciativa donde se muestra la diversidad de entender el flamenco desde fuera de España. La verdad es que me hizo muy feliz poder exponer los resultados de mis investigaciones en mi tierra, en un teatro muy bonito y además muy bien equipado, y con un público tan entusiasta como el que encontré. Mi charla se tituló Entre el Sena y el Guadalquivir, la producción musical francesa en España entre 1870 y 1930, y analicé el fenómeno de la composición de la música flamenca por personas nacidas en aquel país, en Francia, en el siglo XIX. También puse el foco en algunas de estas personas, entre ellas nuestro protagonista de hoy, Paul Lacombe. Antes de entrar en materia, un rápido recordatorio para seguir este podcast y escuchar los episodios anteriores. Tenéis plataformas como Spotify, iTunes, iVoox o el canal de YouTube Sonidos Olvidados en Musicología Creativa, donde también puedes ver algunos de los contenidos de los que hablo. Paul Lacombe nació en 1838 en Juga, un pueblo al sur de Francia, muy cerquita de Mont-de-Marsan, en una familia de músicos. Y tomó lecciones con el organista catalán José Puig i Alzubide, que había sido a su vez alumno del famoso Mercadante en el Conservatorio de Nápoles. Bueno, un poquito más adelante vamos a hablar de José Puig también, ¿no? Más tarde, Paul Lacombe se mudó a París y allí desarrolló prácticamente toda su carrera. Compuso muchas obras como operetas, cantatas, ballet, rondó y también, y esto es lo que nos interesa en este episodio, música de diversos países, entre ellos España. Hizo varias colecciones de música española. Entre ellas, entre las piezas españolas, también había algunas que en aquel momento ya se consideraban como flamenco. Quizás la colección más amplia y conocida es la titulada, y voy a traducir de francés, Ecos de España, canciones y danzas populares recogidas y transcritas por Paul Lacombe y José Puig i Alzubide. O sea, Lacombe, junto con su profesor José Puig, hizo esta colección. En ella encontramos canciones de diferentes regiones de España con sus coplas traducidas al francés, lo que puede significar que era para el consumo interno de Francia, para que las personas allí nacidas las cantaran. Pues en esta colección hay varios temas andaluces, entre ellos una malagueña que estamos escuchando. Quizás fue recopilada por él mismo en alguno de sus viajes a España, pues si nos fijamos en la anotación que Paul Lacombe incluye en el inicio de la partitura, podemos leer lo siguiente. La siguiente pieza fue transcrita con absoluta fidelidad del dictado de 3 mendigos ciegos. Esta malagueña puede considerarse un tipo muy notable de este género bizarro y extraño, más propio de África que de Europa, de los magrebíes que de los españoles, pero que en su aparente monotonía consigue efectos encantadores inexpresables. Recuerda que la labor de las personas invidentes fue fundamental para la difusión geográfica de repertorios musicales los más populares de cada momento, como vimos en el episodio 16 de este podcast. Pues iban cantando a cambio de unas limonas, ¿no? Así se ganaban la vida. En esta malagueña hay 3 melodías distintas, desconozco si cada una de ellas corresponde con una persona diferente o no. Llama la atención el comentario que hace, que la ha transcrito con absoluta fidelidad.
Esto ya vimos en otros episodios que era muy común en la época y nos está permitiendo conocer la música flamenca en épocas anteriores a la existencia de las grabaciones. De hecho, en la partitura hay otras dos anotaciones muy interesantes sobre cómo se debe tocar el piano, tanto de la mano derecha como de la izquierda. Paul Lacombe indica lo siguiente: la mano derecha es extremadamente ligera y puntiaguda para imitar la mandolina y dominar el zumbido del acompañamiento. Y en la mano izquierda se indica lo siguiente: utilice el pedal constantemente para imitar el zumbido de las guitarras golpeadas con el pulgar. Bájelo cada vez que cambie la armonía. O sea, se está tratando de imitar al piano ciertas sonoridades producidas tanto por la mandolina como por la guitarra de acompañamiento, quizá los instrumentos con que Lacombe escuchó a estas personas invidentes cantar la malagueña. Pues vamos a escuchar un poquito de la malagueña. Bueno, es una obra increíble, que como ves, si has estado siguiendo este podcast, tiene todas las características y todas las estructuras musicales de las malagueñas de la época. Recuerda que las malagueñas eran obras muy ornamentadas, tanto en el canto como en la parte instrumental, en este caso el piano. Pues era un cante para que las personas se lucieran. Las personas que interpretaban la malagueña solían lucirse con este cante. Pues vamos a repasar más obras de Paul Lacombe. En este caso, un fandango contenido en la colección titulada La Vuelta al Mundo en 10 canciones nacionales características. Si estás viendo el episodio en YouTube, puedes ver la portada, la maravillosa portada de esta partitura. Aquí hay música de diversos países del mundo, entre ellas España, y en España incluye el fandango, subtitulado como Canción Andaluza. Vamos a escuchar un poquito. Como vimos en episodios anteriores, una de las diferencias principales entre las malagueñas y el fandango es que el fandango solía ser una música para ser bailada, mientras que las malagueñas normalmente era un cante para ser cantado. De ahí que la música tuviera muchísimos más ornamentos que el fandango.
Bueno, otro álbum de música española de Paul Lacón, publicada ya casi en el siglo XX, se titula Álbum musical español, danzas y cantos populares transcritos para piano. Y de ahí he seleccionado un tango muy curioso. Bueno, no esperes escuchar a un tango como el que conocemos ahora en el flamenco, pues la estética del tango actual se conformó en las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, en el siglo XIX esta era la sonoridad, esto que vas a escuchar era la sonoridad del tango, más parecido a lo que hoy conocemos como un tango de Cádiz o un tanguillo, pero ojo, no era lo mismo, en aquella época no se llamaba tanguillo, se llamaba tango, y cuando tú escuchabas un tango flamenco era esto. Vamos a escuchar un poquito. Bueno, Paul Lacón vivió en París hasta ya bastante mayor y regresó a su pueblo en 1905, donde fundó un conservatorio y se dedicó a la enseñanza musical tanto de su pueblo como de los alrededores. Murió cuando tenía 82 años en un accidente de coche de caballo. ¿Habías escuchado alguna vez hablar de este compositor francés que, como vemos, compuso muchas obras flamencas? ¿Habías escuchado alguna de ellas? Pues probablemente no, porque como casi todo lo que escuchas en este podcast no lo encontrarás en los libros de flamenco. Además, que yo conozca, ninguna de las piezas que acabas de escuchar se ha grabado nunca, como casi todas las piezas que escuchas en este espacio. Bueno, pues si quieres conocer más sobre este apasionante universo que existió alrededor del flamenco en el siglo XIX, te invito a que escuches los episodios anteriores en plataformas como Apple Music, iVoox, Spotify o el canal de YouTube Sonidos Olvidados en Musicología Creativa. Es súper importante que te suscribas y si te gusta algún episodio, compártelos en tus redes, compártelos con tus contactos. Corre la voz. Bueno, te espero por aquí con nuevas historias fascinantes de este flamenco decimonónico el primer viernes del mes que viene.